Muy buenos días, queridos participantes del curso de gestión pública. Vamos a empezar este curso interesante para analizar cómo se conforma el Estado peruano, pero antes vamos a hacer una pequeña reseña histórica de cómo evolucionó, ¿no? El sistema público en nuestro país, y obviamente vamos a llegar a lo que es el Estado peruano, cómo está conformado, sus principales características, para que tengamos una visión general de lo que estamos llevando como curso. Mi nombre es Sergio Cáceres, estoy a cargo de las sesiones ya programadas. Espero que les guste y obviamente ustedes pueden participar escribiéndome correos electrónicos o tal vez interviniendo en el desarrollo del curso. Y básicamente empezamos con algunos fundamentos de la administración pública del Estado peruano, en la cual vamos a revisar cómo se ha conformado históricamente en la administración pública en nuestro país, considerando de que nuestro sistema Inca también tuvo una relevante importancia a nivel de nuestro país y obviamente del mundo. Y justamente vamos a analizar un poco de historia, cómo se desarrolló el tema del incanato, el virreinato, la república, llegando al Estado peruano actual y obviamente algunas conclusiones que nos van a servir a manera de reflexión para continuar con el desarrollo del curso. ¿Y qué significa administración pública? Esta es una pregunta que siempre pregunto a los participantes en este curso para que ustedes empiecen a fundamentar y analizar qué es la administración pública en el país, considerando de que a veces lo confundimos, ¿no? Y siempre queremos compararlo con las actividades de la actividad privada. Y creo que esto está un poco desorientado porque la administración pública es totalmente distinta a la administración privada, eso sí está clarísimo. Y acá, como les estaba mencionando, pues analizaremos un poco del incanato, del virreinato, de la república y obviamente de nuestra actualidad, llegando al concepto del Estado peruano como tal. Básicamente, dentro de esta evolución de la administración pública en el país, empezamos con el incanato, ¿no? Ustedes saben bien de que nuestros incas también tenían una organización muy detallada en la cual lograron muchas cosas, considerando de que prácticamente fuimos los que tuvimos la mayor cantidad de territorio en Sudamérica, ¿no? Inclusive llegando a México y a otros lugares más, es lo que dice la historia. Entonces, en ese momento hubo más o menos unos 5 o 6 millones de habitantes, ¿no? Hablamos de los 1400, 1500, antes de que haya el encuentro entre Atahualpa y Pizarro, ¿no? Y esto estaba conformado por 4 suyos, que también históricamente ustedes lo conocen, y empezaba en el norte con el Chinchay-Suyo, luego al sur con el Collasuyo, al este con el Antisuyo y al oeste con el Contisuyo, ¿no? Esta demarcación territorial permitió de que el Inca pues gobernase a todo nivel el imperio en ese entonces, ¿correcto? Y básicamente la división política en ese momento estaba dividida en dos grandes clases sociales, ¿no? La nobleza, ¿no? Conformada por todos los incas, y el pueblo. Y todo esto estaba soportado sobre la cabeza o soberanía del Inca, que era la máxima autoridad y era el descendiente del sol naciente. Así que, si nos damos cuenta, la nomenclatura organizacional desde ese entonces, pues estaba perfectamente constituido. Y acá está el mapa, ¿no? Miren todo lo que nuestros incas gobernaron, ¿no? En ese tiempo. Y acá vamos viendo que uno de los principales incas que avanzó toda esta jerarquía de territorio fue Pachacútec, ¿no? Seguidamente Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, ¿correcto? En el caso de Pachacútec, pues obviamente eh, pudo establecer dos regiones importantes, ¿no? Que fue básicamente el Chinchay Suyo y el Conti Suyo, ¿no?
Entonces, este personaje pues hizo todo ese trabajo. Seguidamente, Tupac Yupanqui, que fue todo lo que es el Collasuyo, y Huayna Cápac avanzó con el Antisuyo, ¿no? O sea, básicamente en unos ciento y tantos de años se logró consolidar toda esa demarcación. Bueno, es lo que se comenta históricamente, ¿correcto? Pero vayamos viendo cómo avanzamos en la administración de un territorio en ese entonces. Y como les estaba hablando, básicamente se había dividido en dos clases sociales en ese momento, ¿no? La nobleza, que estaba conformado por los familiares directos del Inca, y el pueblo, ¿no? Que estaba conformado por el Hatun Runa, u hombres del pueblo, por los Mitimaes y los Yanaconas, ¿correcto? Entonces, si vamos analizando bien, ya desde ese momento histórico, pues las clases sociales en nuestro país estaban bien consolidados y bien divididos, ¿no? Y cada uno tenía su propia forma de actuar conjuntamente con el Inca, ya sea pueblo o ya sea la nobleza, ¿correcto? Y un aspecto fundamental dentro de toda esta organización, específicamente de la sociedad, era el famoso sistema del Ayu, que estaba conformado por un grupo de familias vinculadas principalmente por una sangre directa o indirecta, ¿correcto? En la cual cada Ayu estaba dirigido por un Sinji, ¿no? Que era su máxima autoridad o representante. Y en ese entonces la tierra se dividía de la siguiente manera, ¿no? La parte reservada al dios Sol, la parte reservada al Inca y la parte reservada a la población local. Es ahí donde empezamos a trabajar bastante con el sistema Ayu, que en algunas regiones todavía de nuestro país, como Purímac, Cusco y toda esa parte central de nuestra patria, pues todavía se lleva esas costumbres ancestrales. ¿Por qué les hablo de este punto? Porque es importante conocer dentro de un sistema de gestión pública el origen de cómo vamos a empezar a gobernarnos y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y acá, como les estaba mencionando, el Ayu básicamente tenía esa peculiaridad de que estaba conformado por aquellos vínculos sanguíneos que descendían de un antepasado en común, es decir, de los abuelos a los padres actuales y a los hijos que vienen, ¿correcto? Pero también dentro de este ayu estaba pues, obviamente la sangre que se vinculaba con la pareja, sea hombre o mujer, en la cual conformaban ya una sociedad interna que de alguna manera ayudó bastante al desarrollo de este tipo de nomenclaturas políticas. Y dentro de esta organización política, como les estaba ya mencionando, el Tahuantinsuyo fue una monarquía tecnocrática y militar, ¿no? Y básicamente su máximo representante fue el Inca, considerado como el hijo del sol en la tierra, ¿no? Fue la autoridad máxima en la cual este personaje pues adquiría el poder por herencia o por conquista, ¿no? Y tenía el máximo grado, que era el jefe supremo del ejército, tal cual pasa en este momento, ¿correcto? Pero lo bueno es que ahora, por elección popular, por ir a las urnas, pues ya elegimos a un presidente y ya se tiene todos los poderes porque fue electo a nivel de una votación. ¿Y quiénes colaboraban con este Inca? Miren, como ahora hay un congreso, pues en ese tiempo colaboraban con el Inca el Consejo Imperial, ¿no? Conocido también como el Camachic, que estaba compuesto por 4 apus, ¿correcto? De ahí llegaban los apuchic, que eran los gobernantes de las grandes provincias y dependían directamente del Inca y recibían las órdenes por intermedio de este Consejo Camachic. Seguidamente los tucuyricui, los que todo lo ven, ¿no? Fueron esas personas que estaban en todo lado informando de lo que sucede en el territorio y para que tome decisiones el Inca, pues, ¿no? ¿No? Y este tipo de personas eran parte de la nobleza de ese momento. Y finalmente los curacas, ¿no? Que eran los que gobernaban los ayllus o grupos de los ayllus. Si se dan cuenta, tenemos una organización muy detallada que tranquilamente lo podemos comparar en este momento como un Congreso de la República con sus respectivos ministros y obviamente con
con las distintas jefaturas que esta tiene. Es casi similar, pero imaginemos cómo desde ese tiempo a la fecha, pues ya la organización política de ese entonces, pues es muy similar a la que estamos viviendo en este momento. Y eso es lo que nos llama poderosamente la atención, ¿no? Solamente es cuestión nomás de cambiar las formas de dirigir un destino de un país. Y es aquí donde estos incas toman esa relevancia, a mi punto de vista personal, en la cual su conformación pues nos dan las pautas para llegar a lo que estamos viviendo en este momento. Muy bien, hasta acá todo claro. Creo que todo está claro. Y como les estaba mencionando, dentro de esta organización política, pues básicamente teníamos una conformación por tamaños, ¿no? Miren, por ejemplo, la Pisca Camayoc eran los jefes de 5 familias, los Chunca Camayoc eran los jefes de 10 familias, los Pachaca Camayoc de 100 familias y los Uno Camayocs jefes de 10.000 familias, ¿no? Miren esa conformación, ¿no? En la cual se respetaba pues a todo nivel lo que estamos avanzando, ¿no? Es por eso que es muy importante de que conozcamos el aspecto histórico para que entendamos de mejor manera cómo nuestra sociedad actual, a través de la gestión pública, pues tenemos que también hacer cosas similares para que empecemos a entender de que todo debe tener un orden. Así como la actividad privada tiene un orden estricto, en la actividad pública debe de ser de la misma manera. Solamente así vamos a poder salir adelante de una manera organizada a nivel país. También hemos escuchado alguna vez los chasquis, ¿no? Que eran básicamente aquellos hombres que unían la comunicación del Imperio Inca, y obviamente estas personas ya eran seleccionadas desde pequeñitos según sus condiciones físicas para que puedan ocupar este importante cargo, la de estar comunicando a todo el Imperio Inca, ¿no? Las modalidades clásicas de trabajo en ese momento, pues también están a la fecha vivientes, como la Mita, la Minca y el Aini, ¿no? Principalmente la Minca, que también lo conocemos en las partes interesantes como Cusco, Apurímac, entre otros lugares que todavía mantienen esta forma de trabajo, ¿no? La educación fue un privilegio que solo tenía la nobleza imperial. Estos niños, que prácticamente eran los que más adelante iban a dirigir los destinos del Imperio Inca, pues asistían a los yachahuasi, ¿no? Y obviamente tenían la enseñanza de los famosos maestros conocidos como los amautas, ¿no? Es así, ¿no? Entonces ya se preparaba gente para dirigir los destinos de un país, ¿no? En ese momento, ¿no? A través de los yachahuasi y obviamente a través de los maestros o amautas, que fueron las personas que empezaban a darle conocimiento a estos futuros dirigentes del Imperio Inca, ¿no? Y acá vamos viendo, ¿no? Un chasqui que, que simbolizaba prácticamente la comunicación del imperio, ¿no? Este chasqui podía correr en situaciones heladas, calientes, y tenían esa performance de fortaleza para correr, ¿no? Se dice de que si es que Arica quería comer un pescado, pues este pescado llegaba a Cusco en menos de 24 horas. O sea, era un sistema tan perfecto que sencillamente avanzaban a todo nivel. Por eso también las decisiones, producto de la observación de estos señores, pues eran más rápidas, ¿no? Y acá vamos viendo, por ejemplo, ya cómo empieza en nuestro país a darse la organización social, ¿no? Ya cuando ya llega la etapa del virreinato, ¿correcto? En la cual estaba dividido en la nobleza, la clase media, el pueblo, los indios y los negros, ¿no? Eso es lo que está conformado en ese momento,
¿no? Después ya de la conquista, ¿no? Entonces ya cambian los patrones y obviamente si ustedes se dan cuenta, nosotros estaríamos prácticamente en el último lugar, penúltimo lugar de haber sido un imperio. Imaginemos que bajamos 3 escalones para convertirnos ya en una clase dentro de esta organización social. ¿Cómo cambió el tiempo? ¿No? Justamente por el tema del virreinato o la conquista de nuestro país, ¿no? Así que en ese momento se empieza con el criterio de la nobleza, la clase media, el pueblo, los indios y los negros, ¿no? Y básicamente esta clase media estaba conformado por aquellos españoles y criollos carentes de título de nobleza. Entonces, en este espacio también estaban incluidos los profesionales libres, como los abogados, los médicos, que todavía tendrían un cierto reconocimiento por parte de este virrey, ¿no? Que era la persona que gobernaba en ese entonces, ¿no? Esa clase media era bien marcada, ¿no? Y también tenemos los otros grupos sociales que fue el pueblo, conformado por los indios y los negros, ¿correcto? Básicamente, nuestros indios de ese entonces tenían que pagarle los tributos al rey. ¿Cómo cambió la vida, no? Nos acostumbramos a ese tipo de formas y esperemos que conforme vayamos estudiando, pues nos demos cuenta qué es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Y básicamente los negros eran en su mayoría esclavos que se dedicaban a servir en las casas de la nobleza, ¿no? O en las haciendas o en las encomiendas, ¿no? Que eran formas de vida de ese momento, ¿no? Así que si ustedes se dan cuenta, las cosas estaban bien marcadas y los grandes privilegiados eran pues la clase media y la nobleza, ¿no? Así que cambió la historia a través de la conquista de nuestra patria y bueno, tenemos que seguir avanzando porque es lo que nos corresponde ahora a nosotros cambiar, ¿no? Y hacer de la gestión pública un arte. La gestión pública se caracteriza porque vas a tomar decisiones en beneficio de la sociedad. Tenemos que empezar a servir y no servirnos nosotros mismos. Y como les estaba mencionando, pues ya en ese momento el virrey era la máxima autoridad de ese virreinato y era el representante directo del rey de España, ¿no? Y sus funciones fueron políticas porque fue jefe del Estado, fue jefe de los militares y obviamente tenía un poder absoluto, ¿no? Porque era el representante del rey aquí en Perú en este caso, ¿no? Y así como les estaba comentando, ellos estaban basados bajo la Real Audiencia que representaba a los tribunales de la Administración de Justicia. Sus integrantes eran denominados oidores, ¿no? Este virrey pues tenía toda esta fortaleza, tenía toda esta competencia en la cual cambiaba las formas de llevar el gobierno a su máxima expresión, ya que este virrey tenía un poder absoluto. Los cabildos, ¿no? Que eran parte de esta nomenclatura social en la cual eran los ayuntamientos encargados de velar por el mejor gobierno de las ciudades. Era presidido por un alcalde e integrado por los regidores, ¿no? Actualmente, si ustedes se dan cuenta, los regidores son parte eh, de una alcaldía. O sea, ya nos quedamos con cuestiones de antaño en la cual ya lo estamos utilizando. Por eso es importante conocer la evolución, ¿no? De los famosos cargos sociales que ya se daban en ese entonces. Acto seguido tenemos a los corregidores que tenían el cargo de corregimiento provincia. Tenían facultades políticas, administrativas, judiciales y el control de los impuestos. Su misión fundamental era proteger a los indios, estimular las buenas costumbres, específicamente sobre el abuso de los españoles encomenderos. En ese tiempo había muchísimo abuso, pues, ¿no? Entonces, en buena hora que aparece este espacio que de alguna manera ayudó en algo, ¿no? A evitar tanto maltrato social de ese entonces.
Y es sabido, porque cuando existe una conquista de este nivel, pues no todo es color de rosa, ya las cuestiones cambian, y si tú eres dueño de una casa, pues ya no lo serás jamás. Entonces, tenemos que ver históricamente cómo hemos soportado tanta injusticia social, pero es parte histórico, en la cual de alguna manera nos ayuda a entender el tema de la gestión pública en estos momentos. Y básicamente, dentro de esta evolución de la administración pública en el Perú, eh, basamos al tema de la República, en la cual en ese entonces ya teníamos una constitución de Cádiz del año 1812, ya teníamos un reglamento provisorio y teníamos un estatuto provisorio y constituciones. O sea, ya desde los años 1800, si se dan cuenta, fue 1812, en la cual todavía no estábamos cambiando nada, pero ya habían avances importantes en la nomenclatura política del país. Es por eso que estamos analizando de a poquitos cómo, desde el punto de vista histórico, vamos a llegar a lo que es ahora el Estado peruano, ¿correcto? Hemos analizado, por ejemplo, cómo desde nuestros incas la nomenclatura organizacional de un país estaba correctamente dirigido, ¿no? No olvidemos que estos cuatro suyos, que era gobernado por este Inca, pues tenía todas las condiciones, tenían muchísima información. La comunicación era clara porque nuestros chasquis, pues sencillamente enviaban o recibían información para que el Inca tome decisiones. Y así como también aquellos personajes que le daban información directa al Inca. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la nomenclatura no ha cambiado prácticamente en nada, sino que sencillamente en ese tiempo avanzaron en una cuestión importante a lo que ahora tenemos nosotros, tecnologías que nos agilizan la información. O sea, lo único que cambió ha sido el tiempo, pero la forma sigue siendo la misma, ¿eh? Así que si ustedes van analizando, ¿no? Vamos viendo de que ya estamos en el virreinato, tenemos distintas formas de nomenclatura política, empezando por el virrey, la real audiencia, los cabildos, los corregidores, que tienen una nomenclatura específica para gobernar una región o país, ¿no? Lo mismo pasa en este momento. Ahora tenemos una presidencia, tenemos el Congreso, tenemos los ministros, de ahí los funcionarios, y así sucesivamente, ¿no? Que estamos basados sobre un sistema público que de alguna manera nos ayuda a comportarnos, ¿no? Y llevar las situaciones como debe de ser. La diferencia simplemente fue de que en ese tiempo las cuestiones eran tal vez un poco más lentas, entre comillas lentas, y también la diferencia de la cantidad de peruanos que había en ese entonces. No olvidemos de que había entre 5 o 6 millones de ese entonces, ¿no? Y poco a poco las cuestiones iban cambiando, ¿correcto? Muy bien, entonces llegamos ya finalmente a esta Constitución de Cádiz, que fue siquiera un intento de ir ya mejorando la situación de los pueblos y obvio, a través de leyes que nos daban de alguna manera puntos de vista para cumplirlas y respetarlas, ¿no? Esta Constitución de Cádiz ya tenía el reglamento provisorio, tenía su estatuto provisorio y obviamente constituciones. O sea, la cuestión es de que ya empezó a cambiar la forma política del país, pero de una manera más organizada. Es por eso que para mí la introducción histórica, el punto de vista social de nuestro país empieza con la historia, ¿no? Para que entendamos de que esto no es nuevo, esto ya tiene una secuencia en el tiempo en la cual nuestros incas pues tenían un control total de su pueblo de manera organizada, de manera sistematizada. A lo que llega el tema virreinal también era otro sistema, pero que prácticamente era la copia fiel de un gobierno español, ¿no? Y posteriormente ya con las revoluciones que ya conocemos, en la cual lo trajo San Martín y Bolívar, pues cambiaron cuestiones políticas, ¿no? Y ya se cambian situaciones en la cual se
se dé el salto a una república, ¿no? Una cuestión más organizada, más libre, ¿no? No olvidemos que en 1821 prácticamente dejamos la abolición de los españoles, ¿no? Entonces, por eso que es importante conocer un poquito de la historia para que empecemos a aterrizar bien en lo que estamos ya empezando a estudiar de este interesante curso de gestión pública, ¿no? Entonces, tal vez ustedes tienen algún aporte, ya no sé en escucharlos. Todo aporte, como les había mencionado, quisiera saber si tienen alguna consulta, algún aporte para seguir avanzando en el desarrollo del curso, porque es necesario también saber qué ustedes están opinando frente a este aspecto histórico para continuar el curso. Muy bien. Si no tenemos preguntas, pues continuamos. Y si ustedes quieren hacerme una a través de mi correo electrónico, no hay ningún problema. Más adelante les estaré dando a conocer el correo electrónico, así como mi WhatsApp para que me puedan escribir. La intención es de que ustedes estén en constante comunicación conmigo para que empecemos a resolver dudas y empecemos a fortalecer también el dictado de este interesante curso. Y como estábamos comentando, dentro de los antecedentes de la Constitución de Cádiz de 1812, pues básicamente es que la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, ¿no? La propiedad y los demás derechos legítimos de todos nosotros, ¿no? Esa es la intención de una Constitución, en la cual se tenga claro lo que tenemos que hacer, ¿no? El gobierno de la nación española es una monarquía hereditaria, ¿no? Hasta la fecha. Históricamente, allá en España están los reyes, están los reyes actuales y obviamente está presidido por un presidente. Dentro de esta constitución, el poder legislativo estaba compuesto por una Cámara de Diputados, ¿no? La administración municipal disponía la existencia de alcaldes, síndicos y regidores elegidos por los vecinos. Si se dan cuenta, lo mismo que sucede hoy en día, ¿correcto? Entonces, la diferencia es que cada constitución tiene un aspecto distinto a lo que pueda pasar en el tiempo. Actualmente tenemos la conformación a través de gobiernos regionales y a través de alcaldías, ¿no? Sean distritales o sean provinciales. Entonces, las formas siguen siendo prácticamente la misma. Lo que cambia, nuevamente lo repito, es el tiempo, ¿no? En este caso, esta constitución que nace en el año de 1812, pues sencillamente era necesario de que ya tengamos un orden constitucional. Y qué bueno que haya aparecido esta Constitución de Cádiz del año de 1812. Asimismo, esta Constitución de Cádiz de 1812 consagra el principio de igualdad entre los americanos y los peninsulares, ¿no? Proclamó la libertad de pensamiento y de expresión, proclamó la soberanía del pueblo. La Constitución se elaboró sin la participación del rey, que es un aspecto muy importante, ¿no? Ya la sociedad de ese entonces ya estaba aterrizando a otro nivel, ¿no? Y en esta constitución se establece la división de poderes, limitando el poder del monarca, lo que estábamos hablando. O sea, ya se pone un freno a tanta desigualdad social. Entonces, creo que las intenciones de esos hombres que apoyaron este desarrollo de esta constitución, pues fue muy importante, ¿no? Y aquí, en esta constitución, otorgó el voto a los analfabetos. Imagínense, todo lo que hemos vivido y obviamente también solucionado en el tiempo. Y creo que estas conductas históricas nos llevan a la reflexión
de que tenemos que seguir mejorando el beneficio de la población. No olvidemos que la gestión pública es beneficiar al ciudadano, ¿no? Es darle las mejores condiciones de vida. Es por eso que los alcaldes, los gobernadores, el presidente, tienen que tener en claro ese objetivo. Tienen que ver cómo a través de leyes tienen que brindar al ciudadano común y corriente las mejores condiciones para que estos puedan desarrollarse en un determinado territorio. O sea, esto no es una cuestión de suerte y es por eso que cuando elegimos a nuestros representantes, sean alcaldes, gobernadores o presidentes, nosotros como ciudadanos responsables tenemos que evaluar a quién le vamos a otorgar este voto, porque no olvidemos de que nuestro país es democrático y cada determinado tiempo estamos eligiendo a un presidente, a nuestros congresistas, a nuestro gobernador, a nuestro alcalde. Y serán ellos los que a través del voto popular van a hacer realidad esto de lo que estamos conversando. O sea, esto no es un juego, ¿no? Entonces, aquí la responsabilidad es compartida entre los ciudadanos, ¿correcto? Y obviamente el gobierno. Así como nosotros exigimos cosas, pues también tenemos que cumplir estas cosas. Es importante que las leyes se cumplan para que sencillamente nosotros nos llevemos ese sabor positivo de hacer bien las cosas. Y miren, este fue el reglamento provisorio que le daba impulso a esa constitución y estaba dirigido por una capitanía general, ¿no? Y tenía como asesor a la Cámara de Apelaciones. Esta capitanía general tenía un presidente de departamento, en la cual tenía apoyo de una Junta Superior de Hacienda y el Tesoro Público. Este presidente de departamento tenía gobernadores de los partidos y estos tenían un teniente gobernador de los pueblos. Esa era la nomenclatura de ese momento. Y la organización territorial estaba conformado por departamentos, provincias, distritos, parroquias. O sea, de lo más macro a lo más micro. En el caso de los departamentos estaba presidido por un presidente, en el caso de las provincias por los gobernadores, en el caso del distrito por un teniente gobernador y así sucesivamente, ¿no? El orden, si se dan cuenta, es bien específico y es bien claro. Dentro de este estatuto provisorio, pues se elige a un protector que tenía respaldo de un Consejo de Estado y este protector tenía dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Dentro del Poder Ejecutivo, pues se contaba con el Ministerio de Guerra y Marina, el Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda. ¿Correcto? Este protector básicamente tenía toda esta nomenclatura para dirigir el Estatuto Provisorio de 1821, ¿no? Dentro de esta organización territorial, ya en el caso de los departamentos, estaba dirigido por un prefecto, en el caso de las provincias por las municipalidades, en el caso del distrito por un gobernador y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya para que vaya con toda esta constitución en nuestra patria, pues tuvo que pasar una evolución desde la Constitución de Cádiz de 1812, finalmente llegando a este Estatuto Provisorio de 1821. Y esa fecha es importante, ¿no? Entonces acá se proclama la independencia de nuestra patria. O sea, imagínense cuánto tiempo pasó. 1812 a 1821. O sea, en menos de una década las cuestiones cayeron por su propio peso y desde ahí nosotros ya nos convertimos en un país ya libre, democrático, por la voluntad de los pueblos, ¿no? A la fecha. Ya nos vamos cerca de 200 años y creo que ya es importante de que a través de este curso de gestión pública, pues empecemos a conocer qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Ahora sí, ya una vez visto esta parte histórica y conformación política de nuestra patria, pues vamos a analizar de manera breve qué es el Estado peruano, ¿no?
¿Por qué denominamos Estado peruano? El Estado es la nación jurídica y políticamente organizada sobre un determinado territorio, el cual generalmente es propio, ¿correcto? Ese es el concepto de un Estado. No olvidemos que el Estado es la nación jurídica y políticamente organizada sobre un determinado territorio. En este caso, nuestro Perú, ¿no? Conformado por 33 millones de peruanos aproximadamente, y obviamente tenemos un presidente al mando de nuestra patria, los gobernadores regionales y alcaldes que gobiernan en este momento, ¿ya? La conformación de estas es similar en todas las regiones del país, ¿correcto? En todas las regiones del país va a haber un gobernador, va a haber un alcalde, ya sea provincial o distrital, ¿correcto? Y acá vamos viendo, por ejemplo, dentro de esta conformación del Estado peruano, como conforme lo habíamos hablado, que empieza en 1821, firmándose el Acta de la Independencia en el Cabildo de Lima. En esos tiempos los cabildos eran interesantes. Personalmente me gustaría que vuelvan los cabildos para que empecemos a conversar, ¿no? Se han perdido varias cosas interesantes y ahora pues no se ve ese tipo de conductas. Al contrario, tenemos bastante tecnología, pero no lo utilizamos como debe de ser. Entonces, esta conformación del Estado peruano, no olvidemos que nace en 1821, ¿correcto? Y llega a, según el tiempo, hasta el 12 de noviembre de 1823, que se promulga la primera Constitución del Perú por Torre Tagle, ¿no? Desde el punto de vista del derecho constitucional, en esta fecha quedó el Perú formalmente constituido. Entonces, desde ese momento, ya nuestra patria es formal, constitucionalmente hablando. ¿Listo? Y bueno, dentro de los elementos del Estado, tenemos al territorio, la nación, la soberanía y la organización política. ¿Correcto? Son los 4 elementos fundamentales de nuestra patria o el Estado peruano. Y conocemos al territorio como aquel espacio geográfico en el cual el Estado ejerce su poder, es decir, en todo el Perú, ¿no? La nación es el conjunto de personas unidas bajo un mismo vínculo, ¿correcto? Y la soberanía es básicamente lo que el Estado tiene que hacer dentro de su soberanía o de su territorio, perdón, ¿correcto? Y finalmente la organización política está constituida por personas autónomas que dirigen un país. Es por eso que nosotros cada cierto tiempo elegimos a nuestros representantes. Nuevamente repito, es momento que empecemos a evaluar qué personas tienen esas condiciones que puedan llevar a cabo los destinos de una patria. Ahora la cuestión está bien complicada porque siempre elegimos personas que aparentemente quieren hacer algo, pero al final cuando están en el puesto elegido, pues no hacen nada. Entonces, ya nosotros como nación tenemos que tener un vínculo en común, ¿no? Para que saquemos adelante la patria, ¿correcto? Tenemos que aceptar una organización política porque es importante que nosotros como ciudadanos también tengamos que intervenir en el desarrollo de estas acciones. Porque si no, va a pasar el tiempo y no vamos a hacer nada, ¿correcto? Así que no olvidemos, la formación del Estado peruano empieza el 12 de noviembre de 1823, cuando se promulga la primera constitución del Perú por Torre Tagle, ¿no? Desde ahí, el Perú es formalmente constituido. Ya tiene su partida de nacimiento y desde ahí la historia cambió para bien, ¿ya? Y dentro de los fundamentos o elementos del Estado tenemos a la nación, el territorio, la soberanía y la organización política del país. ¿Listo? Dentro de las características del Estado peruano podemos mencionar los siguientes. Ojo, estas características del Estado peruano están en el artículo 43 de nuestra Constitución. Espero que ustedes a partir de ahora tengan siempre a la mano, sea en digital o en físico,
su constitución y empiecen a leer los artículos que esta tiene. Es importante saber cómo está conformada esta constitución, cuáles son los puntos de vista que se han elaborado para que esto tenga un efecto positivo y nosotros empecemos a entender obviamente de cómo está desarrollado este importante documento que todas las familias del Perú deberían de tener en sus casas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la mía que está acá a mi costado y siempre es necesario leer algún artículo que nos motive a seguir adelante. Es importante conocer la Constitución porque de alguna manera te vincula a tu patria y de alguna manera te dice qué hacer y qué no hacer. Muy bien. Dentro de estas características del Estado peruano podemos mencionar que es republicano, ¿no? Y cuando hablamos que es republicano es porque le pertenece al pueblo. Nosotros somos parte de esa Constitución, ¿no? Y como estábamos ya fomentando este aspecto importante, es democrático, porque predomina la voluntad del pueblo, es decir, nosotros elegimos. Nosotros somos aquellas personas que vamos a decidir quién va a ser nuestro representante al final, quién va a gobernar nuestra patria cada 5 años. Y no olvidemos que es por mayoría. Es por eso que cuando les digo que ustedes tienen que investigar quién es esa persona que nos va a representar, pues ustedes tendrán que visualizar bien lo bueno y lo malo de esta persona, porque a veces elegimos por elegir y creo que ya no estamos en esas etapas. Ahora todos tenemos la obligación y la responsabilidad de poder elegir a nuestros representantes. O tal vez, quién sabe, capaz alguno de ustedes también pueda lanzarse al tema político y ser elegido. Todo no está dicho. Otra característica del Estado peruano es que es social. Claro, es social porque busca promover el bienestar de todos. Y es lo que les había comentado minutos atrás. Esa es una de las funciones de la gestión pública. Es buscar siempre el bien común para el ciudadano. Es por eso que las personas que llegan a ocupar estos cargos tienen que tener dentro de su conciencia de que por trabajo de ellos van a tener que beneficiar a muchísimos peruanos. No olvidemos que ahora somos cerca de 33 millones de peruanos. Así que la cuestión está interesante desde todo punto de vista, pero nosotros tenemos que también ser parte de esa solución. Otra característica básicamente es que es independiente y soberano. Obvio. Es decir, no recibimos influencia externa de nadie. Nosotros somos los que tomamos las decisiones. Nosotros en las urnas elegimos a nuestros representantes. Nosotros en las urnas estamos prácticamente asentando los destinos del país. Y es por eso que es importante conocer la conformación histórica de esta nomenclatura política que tiene nuestra patria. Y finalmente, otra característica importantísima es indivisible su poder. Es decir, el Estado es uno solo. Nosotros somos el Estado. Así que, estimados participantes, acá tenemos 5 características importantes según el artículo 43 de la Constitución. No olvidemos, dentro de estas características es que es republicano, es democrático, ojo, democrático es lo más importante, es social, independiente y soberano, y finalmente es indivisible su poder, ¿correcto? El Estado es uno solo. Muy bien, creo que miren, si ustedes se dan cuenta, y hay cuestiones dentro de las características de nuestra patria que se están cumpliendo, porque realmente nosotros vivimos en un país democrático, en la cual por mayoría, pues vamos a tener que poner algún representante para que nos represente. Eso sí, lo tenemos que tener bien clarito. Ya se vienen las elecciones, así que ya tienen que empezar a reflexionar sobre a quién le van a dar el voto. Entonces, ya llegando a la parte final de esta primera sesión, ¿qué significa administración pública? ¿No? Fue una pregunta que les hice en un inicio y espero que en el trajinar hayan estado investigando en internet o en algún libro para conocer realmente qué significa este concepto, ¿no? Y podemos decir que la administración pública es la disciplina
en materia de gestión de los recursos del Estado, ¿correcto? De las empresas públicas y de las instituciones que componen el patrimonio público. La administración pública se ocupa de gestionar el contacto entre la ciudadanía y el poder público, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la administración pública básicamente es la gestión de los recursos existentes de un Estado, en la cual, si estás en una provincia, pues tendrás que tú ver qué es lo que está conformado esta gestión de recursos. Si estás en un gobierno regional, de la misma manera. Y si estás en la presidencia, obviamente, ¿no? Entonces, creo que acá tenemos el significado de este importante concepto, ¿no? Ahora, he sabido ya que la administración pública se está convirtiendo en un aspecto muy importante, porque muchas escuelas ya de negocios están dándole la importancia tal y cual es la administración privada. Así como hay maestrías que te ayudan a entender de mejor forma la administración privada, pues ahora también ya estoy viendo que la fuerza del estudio de la administración pública a través de las maestrías en gestión pública, pues se vuelven en un arma muy importante. Y hacer carrera en la gestión pública, pues es importantísimo, ¿no? Tener expertos que conozcan de gestión pública y que hagan de los procesos establecidos más rápidas y eficientes, pues nos van a ayudar a comprender de que también la administración pública es tan importante como una administración privada, sino que lastimosamente nos han inclinado tanto al servicio de una empresa privada que dejamos de lado también la importancia de trabajar en una gestión pública. La gestión pública es muy bonita, tiene muchos procesos, tiene una forma peculiar de llevar la gestión. Y obviamente ahora con todas las tecnologías de la información, pues la gestión pública se vuelve una herramienta importantísima en nuestra patria. Para mí, personalmente, me encanta ese tipo de sistemas públicos porque ya se está mejorando los diferentes procesos que estos tienen, ¿correcto? Así que los que están en la administración pública los felicito y si están en este curso, pues más aún, porque de alguna manera ustedes como colaboradores de estas instituciones, pues van a tener que mejorar más sus servicios en beneficio de los miles de usuarios o millones de usuarios que existen en el país a través de sus distintas dependencias. Y básicamente la administración pública en nuestra patria es llevada a cabo por las entidades que conforman este poder ejecutivo, tales como los ministerios, los gobiernos regionales, los locales, así como los organismos públicos descentralizados, el poder legislativo, el poder judicial, los organismos que la Constitución Política del Perú y las leyes lo confieren. Así que si ustedes se dan cuenta, es bastante conocimiento que tenemos que darle fuerza para que la gestión pública de nuestra patria, a través de estos diferentes espacios públicos, pues se conviertan en organismos eficientes, en organismos ágiles, en organismos que siempre estén velando por el desarrollo del peruano, en este caso nosotros, ¿no? Y básicamente esta constitución política de nuestra patria, pues tiene que ser leída, tiene que ser analizada por todos nosotros para que podamos entender de qué está hecho. No solamente es tener la Constitución ahí en tu biblioteca, también tienes que leerla, tienes que entenderla, tienes que compartirla con tu familia para que se entienda de que todo tiene un orden. Si es que no aprendemos a organizarnos, a entender el orden, a respetar lo que dice esta Constitución, pues poco o nada podemos exigir, porque sencillamente las cosas se dan en un sistema porque las personas quieren que funcione. Y para que esto funcione, ustedes como personas responsables, pues tienen que hacerlos cumplir. De eso se trata todo esto. Conclusiones, ¿no? Llegamos finalmente a unas conclusiones que siempre es importante entender, ¿no? Y una primera conclusión a la que llego en este tema es que la
naturaleza de la administración pública es social y colectiva. Y ya lo habíamos visto. Porque es democrático. Porque nosotros lo hacemos. Porque nosotros somos las personas que vamos a tener que mover este aspecto público. Tenemos que respetarlo, obviamente, para que tengamos un buen desarrollo de los pueblos. La administración pública está en constante evolución. Claro que sí, porque ya hemos visto desde la etapa del Inca, pasando por la etapa virreinal y así sucesivamente, está creciendo de manera organizada, pero que de alguna manera nosotros como población tenemos que seguir impulsando su desarrollo. ¿Correcto? Entonces, aquí, en la administración pública, el aspecto tecnológico, ojo, está jugando un papel muy importante. Lo está haciendo más rápido, lo está haciendo más eficiente, ¿no? Se está viendo cómo organismos como la OCDE y etcétera están haciendo su trabajo en beneficio de nosotros. Es por eso que es importante la gestión pública. Vamos a cumplir 200 años de vida el próximo 2021 y creo que es momento para reflexionar y hacer de la gestión pública un espacio transparente en beneficio del ciudadano común y corriente de la patria con todas sus regiones. Creo que llegamos a un punto importantísimo en la cual la gestión pública ya se convierte en una herramienta importantísima para sacar adelante a nuestro Estado peruano. Ojalá que se sigan haciendo bien las cosas, así como se está avanzando, y esperemos también que muchas personas que estén dentro de estas instituciones públicas pues lo hagan realidad. Bueno, esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Creo que hemos hecho un análisis interesante y maratónico de la evolución de la gestión pública de nuestra patria, empezando de nuestros incas y finalmente llegando a nuestra Constitución. ¿Correcto? Entonces creo que por mi parte, acá empezamos la aventura de continuar con este curso, así que los espero en la siguiente. Y cualquier pregunta, duda, aporte, pues aquí les dejo mis datos. Yo soy Sergio Cáceres, ahí está mi correo electrónico, sergio-cáceres-q@hotmail.com y mi número de celular es el 932-935194, es WhatsApp, así que cualquier consulta a sus órdenes. Muy bien, voy a esperar algunas preguntas por parte de ustedes para hacer la mejora continua del curso. No olviden de que tienen que responder unas preguntas en un examen que normalmente siempre hacemos, así que ya nos a esperar esa resolución de ese examen. Muy bien. Si tuvieran alguna duda nuevamente, les repito, ahí está mi correo electrónico, ahí está mi número de celular WhatsApp. Ya no en poder colaborar con ustedes y muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.